Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del Domingo de Resurrección, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. Aquí Jesús nos muestra y nos prueba que Él es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el que nos va a dar la vida después de haber entregado la suya en la cruz. El Evangelio dice así: el primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrodado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Bueno, primero que todo, felicidades en este gran día que para nosotros cristianos es el más importante. El más importante primero porque fue un hecho histórico, sucedió realmente, Jesucristo resucitó de entre los muertos, y segundo por lo que significa el hecho de haber resucitado de entre los muertos, que es nuestra salvación. Jesucristo murió en la cruz para salvarnos y lo corrobora con la glorificación por parte del Padre, ¿sí? Sentándolo a la derecha después de haber resucitado. Jesús no muere más, y a los que están con Él, a los que se unen a Él, ¿sí?, tampoco morirán. Vamos al texto en este gran día que festejamos y que debemos festejar en medio de una vida que es difícil, pero que tiene estos toques que son importantes, y creo los más importantes, y que nos dan esperanza y que nos hacen caminar en este camino hacia la salvación. Dice así el texto: el primer día de la semana, empieza la primera semana judía después de la Pascua judía, que fue el sábado, es el domingo. Y entonces María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, apenas cuando está saliendo el sol. Está saliendo el sol, incluso para María Magdalena, pero cuando aún estaba oscuro, dice el texto. Quiere decir que de ahí en adelante y durante 40 días Jesucristo va a tratar de aparecerse varias veces, lo vamos a ver en los evangelios, y
cuando vamos a la misa, vamos a ir viendo cómo Jesús se aparece en distintos lugares y a distintas personas. Uno típico, el de Lucas, a los discípulos de Maús, donde le explica las escrituras cómo Jesucristo debía morir y al tercer día resucitar. Hoy estamos en ese hecho, y entonces Jesucristo en esas apariciones trata de fortalecer la fe de sus discípulos, ¿sí? Y esta mujer que amaba entrañablemente a Jesús porque le había sacado los demonios, y entonces, enamorada de nuestro Señor Jesucristo, lo siguió hasta la cruz, y no solamente hasta la cruz, sino al lugar donde teóricamente no había vida, o sea, el sepulcro, cuando aún estaba oscuro, dice. O sea, María Magdalena todavía no veía qué es lo que había pasado, y vio la losa quitada del sepulcro, vio los hechos, incluso los hombres que cuidaban al sepulcro no sabían qué había pasado, pero la losa estaba corrida. Jesús había salido de los muertos y había entrado al lugar de la vida, pero para María Magdalena todavía estaba oscuro. Muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que todavía está oscura nuestra fe, y debemos abrir más el corazón, y eso es lo que va a hacer Jesús con cada uno de los discípulos, y lo hace cada vez que nosotros un poco perdemos la fe, ¿no? Cuando no vemos, cuando se presenta oscura la vida. Fíjense que esto es importantísimo. Es importantísimo creer y corroborar que Jesús realmente ha resucitado. Ha resucitado. Ante esta sorpresa, en medio de la oscuridad, sí, pero con un poquito de luz porque ya estaba amaneciendo, echó a correr, buscando respuesta. La respuesta estaba dentro de su corazón, pero faltaba abrirse a la luz de la fe, y entonces se echó a correr. Y fue donde estaban, claro, las cabezas de la iglesia, que van a comenzar a guiar, como son Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? El otro discípulo a quien Jesús amaba, aunque no lo nombra, es el mismo Juan que escribe el Evangelio. Y entonces les dice María Magdalena, fíjense estas palabras hermosas: se han llevado del sepulcro al Señor. Es esas palabras que quisiera creer que ha resucitado, pero todavía me falta fe. Se han llevado, alguien se lo llevó. Todavía no puede decir Él salió por sus propios medios, porque Él tiene el poder para quitar y dar la vida. Y no sabemos dónde lo han puesto, dice María, incrédula todavía. Entonces, la iglesia, representada por Pedro y por el discípulo amado Juan, ¿qué es lo que hacen? Creen en lo que le ha dicho María y salen corriendo. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro, ¿sí? Fueron corriendo, ¿sí? Los dos corrían juntos, dice, pero de repente el otro discípulo corría más que Pedro, era más rápido que Pedro. Entonces aquí podemos hacer una alegoría que ayuda muchísimo cuando hacemos este comentario bíblico,
nos ayuda a nosotros personalmente ver que siempre el amor o la contemplación corren más rápido que la autoridad o que la fe. Entonces tenemos acá la fe representada en Pedro y el amor representado en Juan. La vida activa representada en Pedro y la contemplación representada en Juan. Esa contemplación y esa carrera, ¿no? Esa pasión por aquello que amo corre más rápido que la fe. Y entonces se adelantó el amor, se adelantó Juan y llegó primero al sepulcro. Siempre el amor llega primero que la fe, pero debe ser corroborado por esa fe. Inclinándose, vio los lienzos tendidos, o sea que Jesús ya no estaba, pero no solamente sabían, como decía María, se habían llevado a Jesús con los lienzos, o sea, muerto, no. Habían dejado los lienzos. Entonces había un testimonio de que Jesús, como les había dicho, tenía vida, porque ya había salido sin los lienzos. Entonces Juan dice, inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. El amor se detiene. ¿Para qué? Para esperar que la fe llegue y corrobore lo que el amor está sintiendo, está viendo, que es que Jesús realmente ha resucitado. Entonces llegó también Simón Pedro, ahí llega la fe, detrás de él. Y él no se detiene, la fe con esa visión de luz, como había explicado Juan en el Evangelio. Jesús es la luz, Jesús es el camino. Y cuando habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estará con vosotros siempre y os enseñará todo. Ese Espíritu Santo con Pedro llegan al sepulcro y no se detienen, a diferencia del amor, a la diferencia de Juan. Entró en el sepulcro, vio igual que Juan los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. Más testimonios para ver que Jesús se había ido, se había salido con vida. No con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. O sea que los lienzos estaban en un lado, ¿sí? Después el sudario que cubría la cabeza estaba en otro lado. O sea que el mismo Jesús se había movido de un lado a otro. Sin duda que esto nos lo dice la fe, hasta que después vieron a Jesús realmente y corroboraron que realmente había resucitado. Pero en este caso, ¿sí?, llega la fe, entra dentro del sepulcro y corrobora que Jesús ha resucitado. Entonces entró también el otro discípulo, entró el amor. Una vez que la fe corroboró que Jesucristo había resucitado tal como lo habían dicho las Escrituras y lo había dicho el mismo Jesús. El que había llegado primero al sepulcro, o sea, Pedro, vio, el primero que había llegado al sepulcro, o sea, el amor, vio y creyó, porque se lo había corroborado Pedro. Vio y creyó. Esta es una gran enseñanza para nosotros en estos días, ¿no? En estos días que por ahí tenemos dificultades y que incluso tenemos sufrimientos.
Pero si vemos y creemos que Jesús ha resucitado, nuestra vida cambia totalmente. Y yo creo que aquí está la esencia del festejo del día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como decía al principio del comentario, es un hecho histórico. O sea, sucedió, o sea que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo realmente corrobora que todo lo que había dicho y que todo lo que había hecho era bueno. ¿Qué quiere decir? Que era la buena noticia. La buena noticia era que Jesús iba a enseñarnos todo lo que debemos saber para llegar al cielo. Pero no solamente eso, sino que Jesús iba a morir en la cruz cargando con todos nuestros pecados, con todas las maldiciones por no haber seguido la alianza hecha con el Padre, para sellar una nueva y eterna alianza en la cruz. Y después de eso, para corroborar este hecho, y para glorificar este hecho y para darnos la posibilidad de ser engendrados, porque si el Hijo vive, o sea, el Hijo de Dios vive, nosotros vivimos en y con Él. En y con Él, o sea, tenemos vida y esa vida no muere. Y eso es lo que celebramos hoy día. La resurrección del Señor, que Jesucristo ha resucitado y nosotros con Él. O sea que nuestra vida cobra sentido con la resurrección del Señor. Fíjense que este hecho que quiero reforzar, y por eso hablo con fuerza, porque si no creyéramos en este hecho, la vida, aparte de ser difícil, ¿sí?, se convierte en un sinsentido. ¿Por qué? Porque ya no hay una esperanza de sellar o de calmar ese deseo interno que tiene el corazón nuestro, ese deseo de no querer morir. Todos lo tenemos, y apasionadamente. Y entonces de algún modo, nosotros debemos calmar este deseo de no morir. Y Jesucristo lo ha hecho realidad hoy día, en el día de la resurrección. Pues hasta entonces no habían entendido las Escrituras, y nosotros la habremos entendido, que Él había de resucitar de entre los muertos. Celebremos este día, pero no solamente con gozos, sino creyendo que no solamente Jesús no muere más, sino nosotros no morimos más. Tenemos una vida que es eterna, a través de esta nueva y eterna alianza. Festejemos, como dice San Pablo en Colosenses: si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Pues porque habéis muerto, y vuestra vida está en Cristo, escondida en Dios. Entonces esta nueva vida la celebramos con el Salmo 117. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien la ha hecho. Ha sido un milagro patente. Les deseo
unas santas y bendecidas Pascuas de Resurrección, y que nuestra vida se convierta en una vida llena de gozo, de amor y de compañía con el Señor de ahora hasta la eternidad. Que Dios los siga bendiciendo y nos vemos en el próximo comentario bíblico.